¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy a tu mejor día en contingencia, como siempre con nuestro compañero de milicia, Osvaldo Orellana, quien está junto a nosotros. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y tú cómo estás, Héctor? ¿Cómo anda este día? Muy bien, muy bien. Hoy con un poquito de Oye, lluvia y con sí, unas gotitas que está cayendo, está pero gotas tipo chaparrón porque caen buenas novas de agua y bien, por algunos les gustará, a otros no les gustará el agua, pero ya se está viendo el cambio de clima. Ya en esta semana la mayoría de los niños entran a clase. Todo un cambio, todo un todo un cambio, cambio que se exacto. viene Así es. fuertemente, así que a todos los que nos están viendo, muy buenos días, qué bueno poder estar en su pantalla, en su televisor, en su notebook o por la radio en donde nos está escuchando, viendo. Le quiero decir gracias por ser parte de hoy tu mejor día. Y queremos agradecer a nuestros patrocinadores, que aquí tengo atrás a Jumbo. Y Jumbo trajo Jumbito, acá está Jumbito. Jumbito, Ahí ahí está está. Jumbito, ¿cierto? Jumbito con las mejores ofertas Jumbo. Aquí Ofertas, siempre, sí, ¿sabes qué? Tiene una cantidad, semana a semana está muy tirando buenas ofertas. ofertas y que en redes sociales de Provincial TV tú puedes ir encontrando las ofertas que hay aquí en el Jumbo de la ciudad de Los Así Ángeles. es. ¿Dónde Bien, estamos? en edificio Ayer, Mendoza 438. Así es, del Instituto Profesional de IAP, con más de 20 carreras Así es. y con personal calificado para recibir y atender a todos los que van, hoy estamos en proceso de admisión. Admisión, así que estamos en el Instituto Ayer, en los estudios, aquí, los estudios de Provincial TV, en donde tú puedes venir, consultar por la carrera que quieres estudiar, ver tipo de becas, ver tipo de financiamientos, aranceles, etcétera. En Ayer te reciben y te dan un tour por todo lo que tú quieres hacer y cómo poder financiarlo. Así que ven porque hay una súper buena asesoría. Así es, Y estamos tomando café con con una buena agua de con café de la montaña y el agua, obviamente, que le gusta, biosoda. sí, el agua de biosoda. Sí, Biosoda haciendo lo suyo, así que está ubicado en calle La Torre con Almagro, en toda así la es, esquina. así es. Ahí está, Ahí está biosoda. No se olvide ¿cierto? que si va por parte de Provincial Provincial TV, TV, tiene 10% de descuento. ¿Ah? así es, Así 10% de que descuento en todo lo que es Provincial TV en Biosoda. saludamos a Copalsa, Cocinería Copalsa Restaurante en Si el es terminal de de Payehue, Payihue. Avellano, Sí, todos los colectivos, usted llega al terminal y ahí está el restaurante Copalsa y también a la Cámara de Comercio de la Vega Techada. Cocinería Ita, de Cocinería nuestro Ita, don Manuel amigo García. Manuel García. Sí. Un gran abrazo a don Manuel y a todo el equipo que está trabajando ahí. Que tengan una excelente semana. Si necesita madera o arreglar tu casa, tienes a, Javier Pessoa a Aserraderos. Cerradero Sí, Pessoa. así que ahí Así está. que, bueno, Ahí estamos nombrando a algunos patrocinadores, así que vamos avanzando. sí, y hay más que van saliendo ahí en la pantalla. Sí, Bueno, nos vamos de lleno en contingencia, noticia internacional. No tenemos, así es. contamos con la noticia local, nacional e internacional, pero hoy de lleno nos vamos a la noticia internacional porque tenemos un invitado especial, nuestro invitado, nuestro analista militar, Cierto, ¿cierto? de jugadas Internacional. estratégicas. Así es, para que nos comente, bueno, finalmente todo se venía a ver con este tema y finalmente el líder de Irán, ¿cómo se llama este? El líder, El que murió, el que al que lo murió, mataron, sí, Ali Khamenei, Ali Khamenei. algo Ali así. Khamenei fue eliminado y junto con ellos una cantidad de asesores, parte de sus ministros, todo este tema. Así que la parte militar, vamos a comentar, bienvenido a Provincial TV, don Miguel Ángel Navarrete Ruete. Navarrete. Exacto, ¿cómo estás? Bienvenido a Provincial TV. Muchas Así gracias. es, Gracias por la invitación a así es. conversar estos temas interesantes de la Claro. contingencia internacional. ¿Cómo lo ve el panorama? Para que nos entregue un análisis, ¿cómo fue el panorama? ¿Cómo, más o menos, sabemos que Estados Unidos acumuló una gran cantidad de fuerza nunca antes visto en esta zona del oriente, cerca a Irán y con bases militares en diversos puntos también en diversos países. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo analiza este proceso? Bueno, primero que todo entender la concepción de la visión estratégica que tiene Estados Unidos con sus Fuerzas Armadas, que son de proyección. Ellos Ya. tienen en su estructura comandos donde reúnen en ese comando distintas ramas de las Fuerzas Armadas y las distribuyen por zonas geográficas. Está el Comando Sur, el Comando Central, el Comando Pacífico. Cada uno de ellos tiene su área de responsabilidad y en este contexto justamente el Comando Central es el que tiene la responsabilidad del Medio Oriente. Estados Unidos a lo largo del tiempo
ha desplegado distintas bases en países que son proclives, digamos, a ciertos acuerdos de carácter económico, sobre todo, y en este caso en el ámbito estratégico. Israel es uno de ellos. Es que Israel es un tema aparte. De esto. Ya, perfecto. Quería ahí mencionar los países como, por ejemplo, Kuwait, Dubái, Emiratos Árabes, donde básicamente estos países han permitido la instalación de bases militares norteamericanas con una completa autonomía dentro de su jurisdicción. Vendría siendo como quien diría una embajada, pero militar. Entonces ahí ellos pueden desplegar una capacidad militar que les permite incluso aún más proyectar esta fuerza del Comando Central. Es así como, por ejemplo, tenían bases en Afganistán, que las retiraron, pero con ciertos acuerdos con esta bajada de Bashar al-Assad, donde un gobierno talibán, el mismo gobierno talibán, donde recordemos que fueron ellos los que votaron las Torres Gemelas, terminan haciendo finalmente acuerdos para salir de Afganistán y entregarles el país. Yo digo en Afganistán, pero en Siria, la corriente revolucionaria que tuvieron internamente como guerra civil, lo que ha permitido ahora es que Siria tenga en este momento un gobierno talibán. Y Afganistán lo volvió, digamos, a tener. Entonces, básicamente aquí quería llegar a ese punto de lo religioso. El talibán es como tomar el musulmán como religión de una manera fanática y radical. Ese es el punto. Son absolutos, son de fe absoluta al Islam. Y de esa fe absoluta al Islam vienen ciertas corrientes como las que ocupan la fuerza para lograr objetivos y aparecen estos grupos como los yihadistas, digamos, que vienen siendo como los soldados de Dios en el ámbito del musulmán, del islamismo. Y han permitido estas ciertas corrientes extrañas que uno de repente podría confundirse, incluso no entender nada. El Estado Islámico, que el Hezbollah, que Hamas, y que el Talibán, y empezamos a enredarnos en cosas que uno se complica. Pero aquí hay un tema que durante la línea de tiempo de la historia de la humanidad hay que verla en su concepción completa. Correcto. Me explico. Vamos a llegar ahora a Irán. El ADN del iraní, o sea, si uno agarra un iraní y le saca su ácido nucleico, ¿de dónde aparece? Ellos son indoeuropeos. Europeos. Tienen un 8% de árabes. ¿Y cómo tan radicales así? Tienen indoeuropeos. Ellos bajan del Cáucaso, básicamente, y ahí, o sea, entre el Cáucaso y el Océano Índico y el Medio Oriente, por el Mediterráneo, por otro lado, se encapsulan y están las primeras civilizaciones, entre el Éufrates y el Tigris, recordemos, civilizaciones antiguas, los asuméridos, los babilónicos, y vamos llegando un poco más contemporáneos a los persas. Sin embargo, los persas, estamos hablando de 2.000, 3.000 años antes de Cristo. O sea, el doble de lo que nosotros tenemos desde el año cero que está Jesús, digamos. Claro. Entonces son razas que han involucrado a lo largo de su tiempo en su cultura, en su idiosincrasia, lo que ellos viven en el entorno. Muchas veces estas culturas no comportan y no asocian la democracia y una religión más liberal, como que cada uno pueda elegir la religión que quiera, porque no son culturas que fueron educadas así, son generaciones y generaciones que está bien que exista un mando autoritario, está bien que exista un gobierno teocrático, o sea, no está mal, para ellos no está mal. Entonces, a veces forzar ciertas libertades, como uno dice, pobre iraní, están prisioneros de esta revolución. La revolución la hicieron ellos mismos. Claro. O sea, ¿quién sabe ahora en este minuto cuántos están de acuerdo con la intervención de Estados Unidos? Ahora hay muchos registros de gente diferentes que se fueron de Irán, están celebrando y también sí, por ciertas supuesto, ciudades pasa están celebrando. en todos lados, porque nunca uno va a tener el 100%. Claro. O sea,
no como Corea del Norte que Ah, para perdonar, pero ganó las elecciones con un 100%, y eso me cae unas dudas tremendas. No creo que esté arreglado. Es imposible que exista el 100% además. Y volviendo un poco a lo religioso, Sí. dentro del musulmán hay dos corrientes importantes, los chiitas y los suníes. El porcentaje de población en Irán mayoritariamente es chiita, Ya. lo que no quiere decir que no existan suníes. Entonces el suní jamás va a estar de acuerdo con el chiita. O sea, le aplaude a Estados Unidos que tire bombas, ya. bueno, obvio. Pero el chiita en sí, y en cualquier parte del Medio Oriente, porque el chiita, como digo yo, es un parte religioso, no es un país. Ya. Tenemos el Hezbollah, que son todos chiitas, y ya está en el Líbano atacando nuevamente a Entonces Israel. los chiitas son radicales. Sí, sí, claro. O sea, más que radicales, son de las corrientes musulmanas hay dos importantes, los chiitas y los suníes. Ese es el punto. Irán mayoritariamente es chiita. Los hutíes en Yemen son chiitas. El Hezbollah en el Líbano, chiita. El Hamas, chiita. Y empieza esta tónica. Empieza esta tónica. Entonces esta tónica es compleja. Yo creo que esta era la oportunidad que tenía Israel, socio estratégico, histórico, de siempre, desde que existe Israel como país, digamos, nación, digo país en lo geográfico, Correcto. nación sociocultural, Estado, pero como Israel, como israelitas, semitas, existen de siempre, digamos, han estado en varios lugares, desde las 12 tribus que se reparten por el mundo hasta en Etiopía. Entonces, este socio estratégico de Estados Unidos, o al revés, el estratégico pueden ser tan parejos, digamos, en el sentido de influencia a nivel global. Esta era la oportunidad que tenían para votar a la Ayatollah. O sea, Ayatollah Ali Khamenei. Este era el mejor momento, con un Trump como presidente determinado y muy comprometido, donde se le vienen elecciones este año, donde tiene que tener resultados, donde le tiene que ir bien, porque además tiene una sombra que lo está persiguiendo en este momento en lo mediático, y que además es una mochila que tiene mucho peso y que lo va a tomar los adversarios demócratas en estas elecciones, que es el tema de la isla de Epstein con su relación con Epstein. Claro, Porque pero hay un, si bien es cierto, sí. uno lee así en lo básico y dice, no, Trump participó, tiene fotos, estuvo en reuniones, Claro. estuvo en fiestas, pero nunca hizo nada y además lo denunció. Sí, claro, ni un problema, hasta ahí todo bien. Pero hay mucho archivo también que lo compromete, entonces aquí hay una tarea importante que es limpiar la imagen de Trump, apoyar en Israel en votar a Ali Khamenei, que esta era la oportunidad y la tomaron, o sea, no había otra, la tomaron. Ambos objetivos son viables, digamos, y entendibles, obviamente. Por ahí decían la paz en el mundo, apoyar a los países que van por la libertad y la democracia. Hasta ahí todo bien. Yo me quedo con la duda de la democracia, porque la democracia es un concepto judío, cristiano, occidental, digamos. Claro. Entonces yo no tratar de imponer ciertas condiciones políticas o sociales a países que culturalmente no lo entienden, se complica un poco. Es un tema porque esos países de Medio Oriente, y tomo esas palabras de ustedes, no entienden la democracia. Podemos sentarnos, o sea, la democracia es, tú piensas de una forma y yo de otra, pero compartamos un café. O sea, la democracia es un bando compartido, digamos. El poder se le elige. El poder elegir. Es que el poder una autocracia con libertad de expresión, o sea, tampoco es una condición. O sea, no nos enredemos ahí en asociar Libertad. democracia con dictadura, digamos. Claro. No tiene nada que ver, digamos. O sea, se relaciona, pero no. Me refiero más a una autocracia, digamos, un líder supremo, como en el caso de Irán. Claro. Pero Irán es una autocracia, una dictadura. Tienen un clérigo de 48, son 86, creo. Entonces van a cambiar de líder, ¿no? Obviamente ya lo cambiaron y lo volvieron a eliminar. Sí, de hecho ayer, lo volvieron a eliminar. ayer anunciaron de que, Aguantó menos que como el ya presidente habían eliminado al Khamenei, entonces Y habían eliminado el sucesor. sí, hay un sucesor Que ya estaba eliminado. Sí, pero hay uno que está, no sé si lo eliminaron. Es que hicieron tres, un mando de tres.
Entonces, como ya era previsto que era blanco Ali Khamenei, ya habían entregado la sucesión a 3. Entonces, en el caso que fallara uno, todavía están los otros 2. El punto es cuando uno elimina una autoridad que es con la que uno puede llegar a un acuerdo, puede pasar lo que pasó con Irak. Eliminaron a Hussein y dijeron, ya, con Hussein se acabó la guerra. Y no, de ahí se transformó en una guerra civil que terminamos incluso con el ISIS, con un grupo dentro de Irak más radical todavía, con un Estado islámico que causó mucho daño y que no tuvo fronteras, porque uno dice, claro, fue en Irak. No. Las fronteras, pero se ramificó. Claro, las fronteras en Medio Oriente están mal dibujadas porque se dibujaron luego de la caída del Imperio Otomano, después de la Primera Guerra, donde muchas veces países occidentales, como Inglaterra principalmente, tomaban latitudes o el cerro allá o el río de acá, pero dejaban entre medio, repartidas en 2 países, culturas y tribus únicas. Por ejemplo, los kurdos. Hay kurdos en Turquía, hay kurdos en Siria, hay kurdos mezclados hasta en el Líbano. Entonces, el llegar y partir un país sin contextualizar la cultura que hay dentro y partir estas tribus, digamos, que posteriormente se transforman en civilizaciones más grandes, es un problema. Lo que le pasa ahora justamente a Afganistán con Pakistán. Esa frontera fue dibujada. Pero no fue analizada ni estudiada, y digamos ya, ¿quiénes viven acá? No, aquí viven los pastún. Nadie preguntó quién vive ahí. Hicieron una línea, pum, y quedaron la mitad de los pastún aquí y la otra mitad de los pastún acá. ¿Y eran familia en la otra parte? Los pastún son todos pastunes, porque es como... Sí. Claro. Entonces ahí a lo mejor tuvo que haber un país pastún, porque se terminó el problema. No, partieron los pastunes. Entonces generan problemas estas líneas dibujadas que hoy en día cuesta mucho solucionarlas en temas geográficos, porque un país, una vez que ya tiene toda una concepción política, su constitución, su democracia, y gente que ya se instaló y el país que ya funciona, o sea, tendría que haber una nueva revolución más o menos para poder eliminar a los que no son de aquí y limpiar el país para que vuelva a funcionar, pero no es así. Entonces tenemos guerras permanentemente y conflictos permanentes dentro de un país y que uno se enreda y no entiende nada. Lo que está pasando en Siria también, pues Siria ha pasado por varias manos, muchas manos en realidad, se ha desintegrado, se ha autodesintegrado. Hoy en día, claro, hoy en día, por ejemplo, Siria, el gobernante de Siria es uno de los que trabajaba al lado de Bin Laden. O sea, de lo que hicieron el atentado de las Torres Gemelas. Es lo que mencionaba. Y finalmente terminaron Estados Unidos terminó aceptando a este líder no sé si se arrepintió, yo creo que es imposible que sea, pero sí en ese proceso donde estaban, porque expulsaron al líder de Siria, lo expulsaron y él arrancó y se fue a estar refugiado en Rusia. Y tras eso entró este otro líder que es un terrorista que era buscado, en realidad estaba siendo buscado por la Interpol, por todos los medios internacionales, y finalmente termina ahí como gobernante de Siria. Y bueno, antes de eso, obviamente que Israel se aseguró, sí, porque había mucho armamento en Siria, armamento ruso, armamento que había acumulado también en Siria, y Israel eliminó esta potencialidad de armamento que podría ser una amenaza para Israel. Y hoy en día finalmente termina también arremetiendo contra Irán, porque se considera una amenaza directa, porque según Irán tenía el deseo, y lo decía textualmente, que ellos querían eliminar de la faz de la tierra a Israel. Pero mi pregunta es, ¿por qué ahora recién llegan a matar a Ali Khamenei? ¿Por qué no lo hicieron en la etapa anterior, cuando, te acuerdas que hubo una intervención militar en un tiempo con uno de los aviones más poderosos del mundo que maneja Estados Unidos, que es prácticamente invisible hacia los radares del ejército iraní? Y ellos bombardearon el búnker donde supuestamente estaba la amenaza nuclear, donde estaban produciendo el uranio enriquecido, todo ese tema. ¿Por qué no le eliminaron en aquel tiempo? ¿Qué opina usted?
Bueno, ¿Es una estrategia militar? ¿Cuál fue? ¿Cómo fue? son los objetivos. Primero que todo, uno se fija objetivos que tengan resultado conforme al estado final deseado que uno quiera. Correcto. En la primera incursión con el bombardero B-2 norteamericano, un bombardero furtivo con una capacidad tremenda de transportar bombas, digamos, de importancia, que con este caso tiraron una que es capaz de penetrar un búnker a más de 100 metros. Entonces, realmente es una capacidad tremenda y que para cualquier país resulta una amenaza. El primer objetivo que tenían era destruir la capacidad nuclear. Y se basó en eso principalmente, no tenían otras. Fue las plantas de enriquecimiento de uranio, las plantas de desarrollo científico para llegar a armar una bomba nuclear. Y Israel, la gran preocupación de Israel es justamente una capacidad que destruya o amenace la supervivencia del Estado de Israel. Entonces, cualquier cosa que sea considerada una amenaza para Israel es una acción. No es un veamos qué va a pasar, no, es una acción. Israel es un país que también la historia lo ha obligado a actuar de esta forma. Es un país que ha vivido en distintos lugares del mundo, digamos, con estas tribus repartidas. Estuvieron en Ucrania, en Ucrania tirados hacia Rusia, los tájaros, estuvieron en Europa, están en África, en Etiopía. O sea, han sabido sobrevivir, digamos, a distintas amenazas. Y la historia les ha enseñado que todo lo que a ellos les signifique una amenaza a su supervivencia como raza, digamos, como civilización, hay que abordarla y no subestimarla. Es por eso que lo primero que todo era eliminar esa capacidad nuclear de que pudiese ser empleada contra el Estado de Israel. Claro. Ahora, en cuanto a Irán, por ejemplo, si me que este líder del Khamenei tenía un ejército aparte, que era la Guardia, ¿cómo se le llamaba esto? Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria, que es la que manejaba los recursos, la que maneja los recursos, que maneja todo, pero sin embargo, hay un ejército en Irán, pero que al Khamenei no le tomaba mucho en cuenta para darle más importancia a su propio ejército que él tenía. Sí, ahí me vuelvo al tema de la empatía con lo que ocurre. Digamos. Claro. Estos países musulmanes y que tienen tradiciones más antiguas, desde que eran imperio, digamos, sumerios, persas, lo que quieran, de esa zona en general, ocupaban una guardia personal. Y esa guardia personal es la que tenía más atributos, más capacidad, más confianza, más lealtad. Entonces tenemos por una parte Guardia Nacional, Guardia Republicana, Guardia Revolucionaria, pero serían como los pretorianos romanos, una cosa así. Entonces, si bien es cierto, es una rama paralela al ejército, no dejan de ser parte de la capacidad militar. Esa es la figura. No es que sean un ejército aparte y que el otro no lo considere, no, para nada. Es como la guardia pretoriana, digamos, al lado del presidente. Ahora, siendo que Israel es un país que no alcanza a tener 80 años de independencia, con 70 y 48 creo que es. Post-segunda guerra, sí. Sí, post-segunda guerra. Es una potencia armamentista mundial, ¿cierto? Y tiene la geografía menos de la mitad de lo que es Irán. Y la fuerza nuclear que tenía Irán fue abatida en un trabajo mancomunado, tanto Israel con Estados Unidos abatieron las bases nucleares. Y a la pregunta que voy, ¿cómo puede un país tan pequeño tener esa envergadura de impacto mundial? Porque Israel no es grande geográficamente, pero potencialmente mundial, influencia es gigante, está a la par de Israel, que sea a la par de Estados Unidos. ¿Cómo puede suceder eso? ¿Será por la fuerza militarizada? Bueno, Israel tiene un desarrollo tecnológico militar muy importante. Han desarrollado, como les dije anteriormente, desde que se fundó Israel físico como país, guerras con sus vecinos, donde han ocupado... en esas presiones tuvo que hacerse fuerte. Han ocupado la astucia militar que les ha enseñado tanto la historia,
Y lo otro, entender la visión prospectiva que tiene Israel. Israel tiene un propósito como país, como nación. Ellos se levantan y tienen un mañana que los motiva. Otros países que no tienen esa motivación, digo como concepto cultural, así uno toma un israelita o un semita según su credo, digamos, y le pregunta, oye, ¿qué crees tú de mañana? No, mañana esto. ¿Y qué piensas cómo terminar el año? Lo tiene clarito. ¿Cuánto quieres ahorrar? Lo tengo ahorrado. O sea, es una persona programada, sí. Programada, no, pero es cultural, además, no es un tema obligado, nadie. No viven el día de como, no sé qué voy a hacer mañana o cómo voy a terminar el año. No, y lo otro que siempre están viendo, porque les ha enseñado la historia, digamos, de que los han perseguido en varios lugares, de que la riqueza hay que saber formarla, saber administrarla y saber multiplicarla. Esa es una ley para ellos. Es una ley. O sea, ellos permanentemente están con esos criterios funcionando el día a día. Es más, hoy en día las redes sociales, la mayoría son israelitas. Mira, buen punto ya. La mayoría de las redes bueno, sociales. el de Facebook es judío, radicado en Estados Unidos. El de Amazon también tiene raíces judías. El multimillonario más grande. Hasta Telegram también, pese que es ruso, vive en Dubái, también israelí. Un ruso viviendo en Dubái. No sé, hay una capacidad importante de adelantarse y tener beneficios para lograr esos propósitos de una manera distinta. En este caso es como ellos viven proyectados. Sí, viven visionando, viven con propósito. Haciendo un poquito de retroceso en la etapa anterior, cuando Israel le bombardeó ¿Irán? antes de Hamas estaba Líbano. El Líbano. Entonces, Israel tenía una capacidad increíble que incluso los mismos libanos, llegó un momento de que ellos no usaban redes sociales. No usaban los celulares usualmente porque según ellos decían, no, que con esto no va a seguir los israelitas. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Empezaron a usar unos equipitos antiguos que eran los walkie-talkie y la radio, todo este tema. De pronto, imagínense la potencialidad que habían hecho Israel de poder filtrarse y entrarse al corazón de estos grupos terroristas, podría decir, que llegó un momento que explotaron de forma simultánea y donde murieron muchos líderes y también quedaron muchos heridos y todo ese tema. ¿Es la capacidad que tiene Israel para moverse a nivel del planeta? Sí, tiene una influencia muy importante, tienen una capacidad de inteligencia también admirable. En ese sentido, el Mossad es una agencia de aprender, hay que aprender de ellos, son admirables y culturalmente también son capaces de erradicar las amenazas para evitar que en el tiempo, digamos, se vuelvan a suceder. Por eso esta era la oportunidad de eliminar al ayatollah. Hay que evaluar bien los distintos escenarios que vienen ahora. Creo que Israel en particular y en lo general Estados Unidos, su influencia global, van a tener que saber administrar muy bien las corrientes de los poderes que van a quedar dando vuelta en Irán. Eso porque es lo que... va a haber pasillos de poder ahora. Sí. Es un supuesto, porque no es lo que sabemos todavía. Es que volvió el Líbano con todo a tomar un país que cuando Estados Unidos salió de décadas, salió. A la semana volvieron con todo y peor. Por eso estoy hablando yo, el vacío de poder es importante y hay que saber evaluar cómo se va comportando. Oye, ¿puedo eliminar un ayatollah? Y quién sabe si mañana hay otro. Entonces, algo importante. ¿Valió la pena o no valió la pena? ¿No? Estados Unidos eliminó a Saddam Hussein. 10 años después de eso, lo que tú decías, nació el ISIS. Algo peor. Claro, y el ISIS es un grupo terrorista. Terrorista extremo. Ultra criminal, en realidad. Que mira, son como perros salvajes, se matan entre ellos mismos, ¿no? Claro. Bueno, Alejandro Magno fue el último que creo yo que eliminando a la autoridad, al mando, ganaba la guerra. Él
Claro. terminó con el Imperio Persa básicamente atacando al A la mando, cabeza. a la cabeza. Y hacía unas maniobras para ese tiempo tremendas, muy aventuradas y complejas. Correcto. Amarrada al frente y con su caballería, con un grupo reducido, recorría todo el frente y llegaba por atrás y se iba directo al mando. Eliminaba el mando y sacaba la guerra, aunque las fuerzas fueran superiores. Claro. Pero en este caso, como existe mentalmente en cada persona Orden un jerárquico. tema religioso y radical, Claro. a mí me eliminan el ayatollah y luego se pone un chaleco Y ya ese- Ahora me con toca a mí, bomba po. bueno, y se autoelimina. Entonces, y cada uno pasa a ser un soldado más. Creo que este problema de la falta de visibilidad de un mando directo con el cual poder tratar Correcto. o llegar a algún acuerdo, digamos, porque ahora ya no. ¿Con quién firmamos un acuerdo? ¿Con quién paramos Cierto. las bombas y los misiles? No sé. Entonces, lo que podría suceder ahora y que creo que va a ocurrir, va a despertar a los lobos solitarios. A los mesiánicos esto. El lobo solitario es el terrorista que, teniendo un motivo, todavía no tiene la motivación. Esto es lo que se inmola. Es lo que se inmola. Me explico. El que está en un metro y toma un cuchillo y se pone a apuñalar a los que están esperando el metro. El que está en una estación de servicio y saca una pistola y se pone a disparar a la gente. El que se metió a la casa, por ejemplo, de Trump en Miami. Claro. El que intentó entrar a la Casa Blanca la semana pasada. Van a empezar a aparecer lobos solitarios. Porque hay muchas personas que no están de acuerdo, muchas personas que no les gusta o encuentran que es un error, que estamos equivocados, que vamos por un lado. Tienen el motivo, pero no tienen la motivación todavía. Pero yo creo que esta situación de ahora sí podría agregarle ese valor de motivación. Entonces, todos los que tienen ahí un motivo que andan, no sé, pululando, digamos, por la calle, ahora no solo tienen el motivo, sino además pueden tener la motivación. Entonces, creo que estos terrorismos aislados en todo el planeta, a objetivos ya sea estadounidense o como terrorismo propiamente tal a lugares concurridos de gente donde cause terror, Correcto. van a empezar a suceder más frecuentes. Oye, hay un tema que también, no yendo más allá, en Latinoamérica hubo una alianza muy potente en cuanto a Venezuela, por ejemplo, con Irán, y prácticamente Irán ya está usando como satélite a Venezuela, con todo el tema de la fabricación de armamento, los drones, todo ese tema. Pero, ¿te parece si nos vamos a una pausa comercial, pausa y comercial. seguimos conversando porque está muy interesante? No, está muy bueno el tema, así que aún vamos a un corte y volvemos. Estudiar es como emprender un viaje increíble y en estos 60 años de ayer fuimos parte de miles de viajes. Viajamos junto a quienes estudian por primera vez y con los que retomaron. Acompañamos a viajeros experimentados, a los que hacen los viajes más lindos. Y estuvimos en viajes únicos. En AYEP cumplimos 60 años junto a quienes estudian para llegar a un lugar mejor. Lleva tu evento al siguiente nivel con 8K Producciones. Asegura una experiencia sonora y visual de alto nivel. Contamos con cajas activas, micrófonos inalámbricos, consolas de sonido, focos LED, cabezas móviles, bola disco, láser RGB de gran potencia y máquina de humo y niebla para una atmósfera espectacular. Dale un giro épico a tus eventos con nuestra plataforma 360. Tus invitados se verán como estrellas con video Full HD, efecto boomerang, cámara lenta y descarga instantánea. Suma recuerdos inolvidables a tu evento. Tus invitados pueden dejar mensajes con nuestro teléfono de recuerdo. Y prepárate, porque Bumblebee llega con burbujas, láser y niebla para sorprender a todos. Diversión y emoción garantizada. 8K Producciones, donde los momentos se transforman en shows inolvidables. Biosoda, agua purificada desde 1996, fundada en la ciudad de Los Ángeles. En nuestra moderna planta de purificación y envasado de agua, nos ocupamos de mantener la higiene y el cuidado en cada proceso de llenado. Además, ofrecemos agua gasificada en sifones para dar un toque a tus refrescos.
Nuestras instalaciones cuentan con la vanguardia en automatización e innovación en los procesos de purificación, llenado y envasado. Ofrecemos diversidad de productos, tales como dispensadores USB, dispensadores de agua purificada frío y caliente y agua natural. También pensamos en nuestras queridas mascotas y en la salud de nuestra familia. Utilizando energías amigables con el medio ambiente. Biosoda. Purifica tu vida. Bienvenidos al Casino Copalsa, un espacio pensado para ti, donde la buena comida y el ambiente familiar se encuentran. Descubre nuestro menú diario con sabores caseros, nutritivos y preparados con cariño. Ven a disfrutar de un almuerzo rico, rápido y accesible. Casino Copalsa, donde comer es sentirse como en casa. Dicen que estudiar es como emprender un viaje increíble. Y en estos 60 años de AYEP fuimos parte de miles de viajes. Viajamos junto a quienes estudian por primera vez y con los que retomaron. Acompañamos a viajeros experimentados, a los que hacen los viajes más lindos. Y estuvimos en viajes únicos. En AYEP cumplimos 60 años junto a quienes estudian para llegar a un lugar mejor. Lleva tu evento al siguiente nivel con 8K Producciones. Asegura una experiencia sonora y visual de alto nivel. Contamos con cajas activas, micrófonos inalámbricos, consolas de sonido, focos LED, cabezas móviles, bola disco, láser RGB de gran potencia y máquina de humo y niebla para una atmósfera espectacular. Dale un giro épico a tus eventos con nuestra plataforma 360. Tus invitados se verán como estrellas con video Full HD, efecto boomerang, cámara lenta y descarga instantánea. Suma recuerdos inolvidables a tu evento. Tus invitados pueden dejar mensajes con nuestro teléfono de recuerdo. Y prepárate, porque Bumblebee llega con burbujas, láser y niebla para sorprender a todos. Diversión-emoción garantizada. 8K Producciones, donde los momentos se transforman en shows inolvidables. Ya estamos de vuelta acá en este importante programa, nuestro matinal, Hoy tu mejor día en contingencia. Estamos abordando el tema internacional, local y nacional, pero estamos en el ámbito internacional donde estamos hablando recientemente del tema de la alianza que tuvo en algún momento Irán con Venezuela, que finalmente terminó también el dictador, digamos, del régimen de Venezuela, que fue prácticamente extraído de Venezuela. Algunos dicen que fue raptado, secuestrado. Finalmente yo entiendo que él fue detenido y fue extraído era un dictador, un narcodictador de Venezuela. Pero había una alianza entre Venezuela y Irán, donde había mucho, de hecho habían vuelos comerciales, incluso ayer estábamos viendo la noticia que habían vuelos que de Venezuela pasaba por Damasco y directo a Irán. Era un juego de forma permanente, incluso vuelos prácticamente sin gente, y que algo que llegó a cuestionarse a nivel internacional también, estos permanentes vuelos que tenía entre Venezuela e Irán. ¿Cómo lo ve usted esa alianza que tenía entre Venezuela e Irán? Bueno, yo quiero tomar un poco la alianza paralela de poder que gestionó o ideó de alguna forma Rusia, aunando en un compromiso de trato económico y estratégico, donde involucraba países como China, Irán, Venezuela, Argentina, Brasil en su momento. No, Argentina no alcanzó, los BRICS. El BRICS
era una suerte paralela del orden común que nosotros entendemos del poder a nivel global. Y yo, más allá de juntarlos a todos con la misma camiseta de un partido de fútbol, voy un poco al concepto de oportunidad en lo político. Me explico. Enemigo de tu enemigo es tu amigo. Cierto. Entonces, no necesariamente Rusia, China, Venezuela, Irán son socios amigos y van juntos saltando al parque a jugar ahí en bicicleta. No es así. Simplemente que como no están en este orden normal, se incorporan a este BRICS, donde amenazaba, obviamente, el poder importante que tiene Estados Unidos y Occidente en general en todo lo que es las transacciones económicas a nivel global, donde pueden influir en los valores, los precios del petróleo, pueden influir en un montón de cosas, hasta incluso cuánto cuesta un helado lo comprado en la esquina. Entonces, esta corriente paralela, de alguna manera, si uno lo mira de carácter geoeconómico, con geoestratégico también, agregándole los valores militares, el BRICS había que desarmarlo. El BRICS había que desarmarlo, simplemente. Y ya Brasil ni asoma la cabeza, Lula lo tiene muy comprometido. Cierto, sí. Argentina ya no está en el BRICS. Venezuela murió. Canadá también. Murió. O sea, Tan tampoco. O sea, pasó a segundo plano el BRICS. El BRICS, Como que desapareció. el BRICS no ha desaparecido, Se no ha desaparecido, pero le dieron un golpe tan duro, que le va a costar mucho nuevamente retomar a esa Retomar con esa influencia de fuerza. poder. Y en este BRICS involucraron todos estos proxies también a este nuevo orden de poder, pero es un orden de poder no bajo una misma figura, no era homogéneo. Entonces no podemos mezclar, no sé, un chino con un ruso, que por mucho podrían estar de acuerdo, han tenido guerra a lo largo de la historia. Son amigos porque básicamente sus intereses no son los mismos que Estados Unidos y Occidente. Por eso es una sociedad, pero una sociedad en la medida que les conviene. Porque si Estados Unidos no existe, ellos no serían amigos. Prácticamente es eso. Lo dije en forma figurativa Claro. y jocosa, pero Palabras es así. simples. Palabras simples. Entonces, creo que el tema de Irán y Venezuela, volviendo a la pregunta, esa sociedad que tenían, era un país donde podían vender o intercambiar temas de carácter económico, carácter estratégico, pero no es que hayan sido básicamente unos hermanos juntos de la mano, porque no son musulmanes los venezolanos. Entonces, aquí volver un poco a lo cultural. Estamos hablando de Irán, una teocracia donde los clérigos son los que mandan, o sea, es como tener un congreso de obispos, y los obispos son los que mandan Chile. Eso es. Claro. Entonces, este clérigo es teocrático. Entonces, si uno no es musulmán, si uno no está de acuerdo con Alá y un poco lo que imponen esta teocracia, no son iguales, no son socios, pueden ser amigos, claramente, intercambiar economía y ciertos acuerdos también, no hay un problema. Y si le puedo vender un misil o algún dron de estos que han desarrollado los iraníes de manera espectacular, para qué hablar de los misiles hipersónicos, el Fatah 1 y 2, es completamente admirable. En una tecnología que no hay que mirarla así como en segundo plano, Irán, Irán Tiene lo suyo. alcanzó, pues ya no creo que puedan seguir desarrollándolo o seguir avanzando en su desarrollo, niveles importantes en tecnología militar, muy importantes. Y ahí el tema de la envergadura, ¿por qué atacar las bases nucleares y militares? Para desarmarlo, Sí, literalmente. bueno, en esta guerra, no en la anterior, Estados Unidos con Israel separaron un poco los objetivos. Estados Unidos se fue a la capacidad militar, 100%. En cambio, Israel se fue a las figuras, a las personas.
Mira, eliminó a Khomeini, eliminó al ministro de Defensa, eliminó Los asesores. a los asesores, eliminó a los comandantes en jefe, digamos, de las ramas de las Fuerzas Armadas, eliminó al sucesor de Khomeini. Y un poco, suena feo, pero creo que había que hacerlo, eliminó hasta los descendientes. A la hija, al nieto. Sí. Y uno podría decir, ¿por qué la hija? Claro, porque la hija posteriormente va a tener un hijo y ese hijo va a ser un potencial vengador de lo que ocurrió y va a ser nuevamente, no sé quién dice, 50 años más, Cierto. lo mismo. Po. O sea, digamos que en este momento Irán está descabezado. Políticamente... Sí, está descabezado. Pero, o sea, Pero no está muerto. No está muerto. Lo que pasa es que ellos, como les dije anteriormente, el mando lo separaron en 3 personas. De las 3 personas no están los 3 eliminados. Entonces, actúan de manera independiente. No me puedo sentar a conversar con uno porque son 3. Y ya eliminaron a uno. Claro. Y ese uno seguramente ya tiene un sucesor. Entonces, quedó bien extraña la forma de cómo parar esto. Uno podría decir, ya, elimino todas las bases de lanzamiento, elimino toda la capacidad militar. Ahora no van a disparar nunca más un misil. ¿Pero realmente paró el conflicto? No, se está formando en otra parte. Hay que entender que Irán tiene una cantidad de armas, de misiles increíble, la cantidad de misiles que tiene y siguen produciendo. Yo no sé si Estados Unidos eliminó esa fábrica de misiles porque incluso ayer se rumoreaba, porque las noticias entre ellos vienen falsas y reales. Llegaba y había una noticia que estaba circulando, un rumor que supuestamente los misiles, hay un misil de Irán, había golpeado uno de las fragatas de Estados Unidos. Sí, golpeó una logística. Claro, pero Estados Unidos salió y desmintió que... No, es que habían celebrado que habían golpeado un portaaviones, porque no lo golpearon. No. Es un portaaviones. Eso. En realidad eso son noticias para alentarse ellos mismos, ¿no? Sí, hay mucha propaganda también. Irán siempre dice, y los vengará, y la venganza será, no sé, inmortal, y amenazan, pero esas amenazas no es que lleguen a mucho. ¿No? Claro, y el otro, lo que voy, esta pregunta en realidad es muy fuerte también, muy potente, el tema de Rusia y sus aliados. En esta etapa, ¿qué pasó con Rusia? Rusia no defendió, no entró en defensa de Irán. Pasó lo mismo con Venezuela. Rusia de hace no fue rato en defensa de Venezuela. Sacaron a Nicolás Maduro. Yo tengo una idea ahí, de lo que uno ve como civil, como ciudadano común y corriente, sin mayor información. Rusia le falta petróleo para invadir Ucrania y va a ir a apoyar a otro. No sé, digo yo. Sí. No sé si le falta petróleo. Es que el tema del petróleo es bien complejo, porque el estrecho de Hormuz, que ahora no haya libre tránsito, que está cerrado, bueno, es un 20% del petróleo del planeta pasa por ahí. Claro. Rusia por sí solo es productor de petróleo, un productor importante de petróleo. Si a ellos les afectan sus plantas de refinería, como se lo ha estado bombardeando en la profundidad Ucrania, sumado a este 20%, correcto, no es un tema menor. Podemos hablar de que de un día para otro podría faltar en el mercado un 30% de petróleo y eso se va a sentir mucho, no se va a sentir poco. Y todo esto es como una ola. Claro. A uno la primera ola le moja los pies, pero la segunda empieza a llegar más arriba. Y la tercera ya me pasó la cintura. Entonces, no tiene un efecto un poco retardado. Después podría ser hasta que el petróleo, el combustible suba a un precio que uno diga, pero ¿cómo está tan caro? Sí. Está caro. Está caro. No sé, el tema del petróleo es complejo porque es un tema paralelo que tiene que ver con los efectos del problema. Aquí estábamos hablando al principio de las causas. Correcto. El tema religioso, el tema de qué es lo que pasa en el Medio Oriente, que es complejo de entender tanto por lo cultural, por lo religioso y por lo tribal. Estamos hablando chiitas, suníes, un montón de cuestiones. Entonces es complejo de entenderlo, pero hay que hacer esas líneas, digamos, como un mapa conceptual y ahí se le empieza a aclarar un poco la idea. Y uno mira el país por sí mismo, así como Siria. Sí, pero Siria tiene los kurdos adentro, es una parte.
tiene una tribu de Israel ahí metida en el sur, Sí. cerca de Damasco, que también son aparte. Los drusos. Los drusos son israelitas. Entonces, es difícil de entender el problema de la Siria. No, es que Siria no es solo Siria. Correcto. Siria es más Está todavía. subdividido en Sí, en tenemos principios. talibanes, tenemos kurdos, tenemos drusos, hasta chiitas. Entonces, no, es completo. Bueno, y volviendo al tema de Rusia, ¿ha estado bien callado Rusia en esto? Rusia, yo creo que aprovecha, yo no sé, trato de meterme en la cabeza Ya. de Putin, ¿ah? Porque Ya. Putin es una persona que se acuesta velando por la grandeza de Rusia, no por la grandeza de su bolsillo. Porque yo Ya. lo puedo asegurar en qué sentido. Muchos de los presidentes aprovechan la oportunidad, Y aseguran un patrimonio. aseguran su puesto, Claro. aseguran la influencia, aseguran poder, pero siempre están como voy ahí, ¿ah? o Claro. que viene mañana. ¿Cuál es mi parte? ¿Cuál es mi parte? Pero el ruso en sí, yo diría que desde Iván el Terrible hacia adelante, Ya. que lograron derrotar a los tártaros con los mongoles y hasta los otomanos. O sea, a partir de ese momento, Rusia no he leído que haya perdido alguna guerra, excepto en el Pacífico con Japón en un combate naval que fue muy triste, digamos. Pero después recuperaron porque sacaron a los japoneses de Manchuria. O sea, Rusia es capaz de perder un combate, como lo hizo incluso con Napoleón, como lo hizo incluso con los alemanes, es capaz de perder un combate, pero la batalla no la pierde. Entonces, Rusia sabe esperar, como que deja que venga el primer golpe, alarga por favor la línea de comunicación, alárgala harto, cosa que llegue el invierno yo te la corto y levantas las manos y te rindas. Sabe manejar muy bien el tema de la Estratega. defensa. Ya. Rusia es un país, creo yo, en lo militar, esencialmente defensivo y vela permanentemente por su supervivencia. También. Por eso tiene mucho de la mano el concepto con Israel, que son de desarrollo tecnológico militar muy grande. ¿Para qué hablar del desarrollo militar que tiene Rusia en este momento con la capacidad nuclear? Con un misil submarino Poseidón que lo tiran y prácticamente funciona como un dron con inteligencia artificial donde estalla en las costas de un país y puede causar un tsunami y hacer desaparecer Nueva York. Uy. O un misil que es tirado desde un bombardero que puede estar dando vueltas alrededor de la Tierra y activarse cuando yo le diga que se active, o por inteligencia artificial. O ese misil que es capaz de ir al espacio y caer como prácticamente una bomba racimo, varios misiles con cabezas nucleares, y ya lo probaron en Ucrania 2 veces, y las 2 veces fue, bueno, ¿de qué estamos hablando? Son capaces de llegar a cualquier punto de Europa. Entonces, son países que se dedican a la defensa, no en una proyección. No así Estados Unidos, que tiene comandos conjuntos donde su estrategia es la proyección. Por eso Estados Unidos va a Vietnam, por eso va a Afganistán, por eso va a Kuwait, por eso va a Irak, por eso va a Irán, por eso va a Etiopía, por eso va a Somalia, por eso va. Claro, Estados Unidos tiene las dos fuerzas, tiene la fuerza defensiva y la fuerza ofensiva, ¿cierto? Porque tiene bases en todo el mundo. Finalmente, bueno, de hecho ayer estamos escuchando también de que Estados Unidos ha creado estas bases a nivel mundial con la finalidad de no trasladar la guerra directamente a Estados Unidos. Tiene sus bases y con esa base ellos puede ser defensiva o puede ser ofensiva también, que es la que está pasando en este momento. Sí, tienen fuerza, digamos, bueno, tienen una Guardia Nacional muy importante. Tienen ramas que les permiten abordar la tarea que tienen que hacer, digamos. En este caso, tienen la capacidad Bueno, de dentro hacerlo. de todo lo que hemos estado hablando y las guerras, las tensiones en el Medio Oriente están súper fuertes. No ir más lejos, acá en América, Venezuela, recordemos que tomaron a Maduro, le cortaron la entrada directa de petróleo a Cuba desde Venezuela. Hay una sentencia desde Estados Unidos de que los que ayuden a Cuba también van a ser mal vistos. Hay todo un tema tensión en muchos lados, y eso lleva también a una inestabilidad de qué va a pasar mañana. Argentina, no menor,
empezó a potenciar su soberanía, porque le puede repercutir directamente a ellos en cualquier manera. Entonces vemos que los países hoy día, ninguno está seguro. Cuando los más grandes se agarran ahí en divi direte y una que otra combo por ahí, repercute en nosotros los países pequeños, ¿ya? Y en una forma personal, entre más yo miro hacia afuera, más amo mi patria, más quiero donde estoy, o sea, no estamos en el mejor país del mundo, pero sí hay una quietud. Me pongo a ver a cómo están los países del Medio Oriente y doy gracias a Dios por donde estoy. O sea, hay que hacer buena sociedad, buena política, hay que agradecer por lo que tenemos. Estamos acá, tenemos a don Miguel que tiene una información tan clara, una visión tan magnánima de la realidad de los países, y vemos a Chile de que somos indiferentes. No somos indiferentes, pero agradecer de que podemos estar hoy día aquí y no de que hoy nos va a llegar una bomba, pienso yo. Entonces, es algo de que si bien estas guerras están abarcando la atención mundial, creo que la primera guerra que debemos ganar es que nuestra casa, nuestra familia, los hijos, los que nos rodean, estemos en paz. Estemos apreciando lo que tenemos, estemos disfrutando lo que tenemos. No es tener dinero, no es tener cosas, es tener a los tuyos cercanos. Es el regalo más grande que uno pueda tener. Tener a los tuyos al lado. Es mi intervención social desde mirada punto de vista civil. Sí. Así es. No, y de verdad que este es un tema profundo, un tema... Hemos recorrido todo parte de diversos puntos, de verdad que el alcance que usted nos entrega es muchísimo. ¿Qué nos puede decir a la ciudadanía de lo que está pasando afuera? ¿Cómo tú lo ves con este conocimiento que tienes? ¿Qué nos puedes decir a los que nos ven desde la provincia de Biobío, desde la región, desde los diferentes países? ¿Qué nos puedes decir tú desde tu perspectiva? Bueno, la guerra es un fenómeno social, político. La guerra es el ejército, las Fuerzas Armadas son una herramienta de la política. Cuando ya no existen los acuerdos, cuando ya no existe el entendimiento, vienen los enfrentamientos. Eso ha sido siempre así, digamos, esa es la concepción. Básicamente un ejemplo tal vez un poco infantil, cuando uno tiene una casa y la va desarrollando con más cosas que a uno le permitan más confort, como una piscina, no sé, un segundo piso, una bodega, otro auto, un garaje más grande. ¿Qué es lo que ocurre con el vecino? ¿Qué es lo que ocurre con el que no lo tiene esa capacidad? Le causa una cierta envidia, un cierto roce, porque él, y empiezan ciertas diferencias que nos llevan a la competencia. Cuando ocurre eso y empiezan a desear el mal, ojalá se les queme la casa, que me cae mal, no sé, estas generan fricción. Cuando esas fricciones ocurren y yo veo que puedo ir donde el vecino y enfrentarlo, genera también una vulnerabilidad. Y es en esa vulnerabilidad donde prácticamente ocurren las Fuerzas Armadas. Me explico. Esa casa, ese desarrollo que va teniendo la casa, ese crecimiento que tiene la casa es el país. Y esa reja que le vamos a colocar a esa casa son las Fuerzas Armadas, que permiten defenderla de esta amenaza externa de gente que, o en este caso de otro país, que tenga intereses en lo que yo tengo, o que tenga intereses en mi capacidad de por qué yo logré tener eso. Entonces, mientras más posibilidades de defensa yo tenga, una reja, un perro, alarmas, cámaras, lo que quieran, todo eso es parte del desarrollo de la defensa. Entonces, mientras más capacidad tenga yo de defenderme, más tranquilo voy a estar en esta gran casa que estoy construyendo. Si esta casa es Chile, aquí tenemos que todos cooperar a que este gran país siga creciendo, y tenemos que cooperar y entender también que nuestra tranquilidad va a depender de sus Fuerzas Armadas, va a depender de las fuerzas de orden, porque mientras mayor capacidad defensiva tengamos, mayor capacidad de ejercer el poder del orden
y del cumplimiento de las leyes, más tranquilos vamos a estar y más vamos a crecer en sociedad tranquila. Que no ocurran envidias de que él tiene o no tiene, de que por qué este partido político y este otro no, y en pocas palabras, inmolarse. Ojalá que le vaya mal a este, para que nuevamente pueda entrar yo. Chuta, pero les va mal a todos. Correcto. Como, perdón, pero ¿de qué estamos hablando? Sí, es verdad lo que hizo don Miguel. Entonces, este estatus de tranquilidad es el trabajo de cada uno de manera individual que tiene que influir en la familia, en los hijos, en su entorno, y luego eso se va multiplicando al colegio, al trabajo, etc. No hay que contextualizar la política interna como un campo de batalla. Hay diferencias, siempre las van a haber. Hay intereses distintos, siempre los van a haber. Tampoco se trata de buscar soluciones como opciones así de acuerdos, no, ni de guerras internas así, no. Se trata de hacer una política inteligente con buenos políticos, vuelvo a repetir la palabra, buenos políticos, que tal vez es donde tenemos esa falencia, porque cuando hay malos políticos, el país se dirige mal, con un poder mal administrado, con gente que no sabe administrar poder y con gente que no tiene la capacidad intelectual ni la capacidad cognitiva de poder solucionar problemas, sino que los toman como farándula para tomarse una selfie y decir estuve ahí. Claro, precisamente eso para que le pongan más me gusta. Lo que yo quería agotar esta parte que decisiones políticas que muchas veces afectan, porque por ejemplo Chile tenía una alianza pero súper estratégica, potencial con Israel. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? El gobierno de tránsito dijo, no, pues no necesito este apoyo de Israel, por ejemplo, para en cuanto al apoyo militar, no sé. Entonces, eso es lo que hace daño a la casa en sí, en realidad. Claro que sí. Claro, un interés político, okay, no necesito, entonces, pero ¿qué es? Alguien viene y te ofrece, vamos a mejorar la casa, vamos a hacer este tema para que la casa esté más bonita, más linda, pero dice no necesito. Héctor, para no ir más lejos, dejaron y no le contestó el teléfono a Marco Rubio. Y lo digo así, o sea, te está llamando el hombre que el cerebro de Estados Unidos. Oye, quiero hablar contigo, quiero darte una dirección, estamos en esto. No le tomaron en cuenta y no le contestó la llamada. Bueno, esa actitud es un castigo por lo de jamás. Y es un castigo porque el orgullo te enseguece, gallo. O sea, ya no comparto contigo tu ideal, pero no por eso, o sea, yo represento a millones de personas. Y si no estoy bien contigo, sabiendo de que en ciertos acuerdos voy a beneficiar a millones, por mi irreverencia voy a castigar al resto, Chile ha sido muy maltratado este tiempo. Maltratado en toda área. Entonces, cuando salió la noticia de que no tomó en cuenta la llamada de Marco Rubio, siendo de que ha sido el secretario mejor evaluado de la historia en Estados Unidos. Los demócratas y los republicanos votaron sí, está haciendo bien su pega. Para que suceda eso, es heavy. Sí. Entonces, yo lo digo ahí, hemos sido maltratados como ciudadanos, tomo la frase de don Miguel Ángel aquí cuando dijo, no saben administrar el poder, eso es terrible. ¿Por una selfie? No. Oye, se nos fue la hora, de verdad que, oye, gracias por estar junto a nosotros, tenemos muchísimos temas que seguir abordando hablar. Este tema. Hay harto que hablar y te dejamos invitado para otro programa y seguir hablando de esto. Sí. Yo feliz, gracias. Sí, así que hay muchos temas que seguir abordando y agradecer a todos nuestros patrocinadores que siempre hacen posible que este material siga adelante y también a todos nuestros amigos quienes están siguiéndonos, quienes comparten esta transmisión a través de su plataforma de redes sociales y también a la gente que nos ve a través de sus cables preferidos. La verdad que gracias por este tiempo, gracias por este momento, un momento que podemos expresarnos libremente, podemos abordar estos temas también, que es muy informativo para la comunidad, desde la región de Biobío, para todas las regiones también que nos ven, y también a nivel internacional, que hay mucha gente que nos ve en el ámbito internacional, mucha gente que nos ve de México, Estados Unidos, de Argentina, estamos hablando también República Dominicana también. Hay un país que está muy cercano a México, que es ¿cómo se llama este país que está muy cerca? Salvador o Guatemala. Guatemala, hay gente que nos ve de Guatemala también, así que un saludo para la gente de Guatemala. Así es, ¿nos vamos entonces? Nos vamos,
Despedimos a toda la gente. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Y esta información no acaba, señores. Esto está empezando. En desarrollo. En desarrollo. Así es. Nos vemos mañana en Hoy Tu Mejor Día en mi empresa Silla. Así es. No se olvide que mañana tenemos expertos en cuanto a negocios, todo lo que tiene que ver con el mundo del emprendimiento también y el apoyo a las marcas también, a las empresas, lo que tiene que ver con su marca registrada. Así que vamos a estar con el Centro de Desarrollo de Negocios y con un profesional especializado. Y después también tenemos Tendencia. Tendencia. El mundo modelaje acá con Chávez Ruiz. Nos vamos y volvemos.